Saludamos en California a Anabel Hernández, periodista de investigación mexicana. Muy buenos días, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días a ustedes de su auditorio. Le quiero preguntar, ¿al gobierno mexicano le conviene la extradición del Chapo Guzmán a Estados Unidos? Bueno, me parece que es un tema que tiene que verse desde dos perspectivas. Por un lado, es evidente la presión que el gobierno de Estados Unidos ha estado haciendo para que el Chapo sea extraditado, dada la imposibilidad del propio gobierno de México de mantenerlo tras las rejas. No olvidemos que en 2015 este narcotraficante se fugó por segunda vez de un penal de máxima seguridad, que el gobierno de México hizo un gran ridículo ante la comunidad internacional, que la recaptura, inmediatamente después de la recaptura, inmediatamente el gobierno de Estados Unidos se presentó en el hangar donde el Chapo Guzmán estaba detenido mientras se daba su traslado al penal de máxima seguridad del Altiplano, y en ese momento la propia DEA, el gobierno de Estados Unidos, estaba reclamando su entrega, pero faltaba todavía el proceso legal de la extradición y por eso el gobierno de México no se los entregó. A lo largo de los últimos meses, la presión del gobierno de Estados Unidos ha sido intensa, por lo que supongo que de alguna manera el gobierno de México no quiere quedar mal con el gobierno de Estados Unidos. Eso por un lado. Pero por el otro lado, la valiosa información que tiene Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, sobre todas sus conexiones, no de ahora, sino de hace décadas, con las diferentes autoridades, incluyendo gobernadores de Sinaloa, alcaldes de Sinaloa, altos funcionarios del gobierno federal, tanto en la Policía Federal, en la Marina, en el Ejército, a las más altas esferas del gabinete de seguridad pública de este país, en otros gobiernos y en este, me parece que ese es un tema incómodo sin duda alguna para el gobierno de México, y esta puede ser una de las razones por las cuales prefiere llevar la extradición con cierta calma. ¿Podemos decir que estamos ante la caída definitiva del Chapo y del cártel de Sinaloa? Realmente para mí, que llevo investigando a esta organización criminal desde hace 11 años, te puedo decir que sin duda alguna este año realmente ha sido el verdadero fin del Chapo Guzmán, como lo habíamos visto en los últimos años. Es el fin de la era del Chapo Guzmán, es el fin de su control en esta facción del cártel de Sinaloa. No olvidemos que el cártel de Sinaloa está dividido en dos facciones importantes. Uno, la facción que comanda Ismael El Mayo Zambada, que sigue intacta, que sigue él siendo la cabeza principal de esta parte de la organización criminal, y la otra parte de la organización criminal, la facción de Joaquín Guzmán Loera, que ahora con su reaprehensión y dado el deterioro en su estado de salud y todas estas cuestiones incluso psicológicas que él dice estar padeciendo, la batalla, la intromisión armada en el poblado donde nació, en La Tuna, a mediados de este año, después el secuestro de sus hijos, el levantón de dos de sus hijos, Iván y Alfredo Guzmán Salazar, después estas situaciones de supuestas violaciones a derechos humanos, donde pareciera que el Chapo Guzmán no controla más el penal donde habitualmente estaba acostumbrado a controlar las cárceles donde se encontraba. Realmente pienso que por todos estos elementos que he mencionado, estamos realmente por primera vez ante el fin de la era del Chapo Guzmán, y habría que ver el próximo año, en el 2017, las consecuencias que esto tiene, no solo en México, sino en el mundo. Y por otro lado, ¿qué efecto ha tenido sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto la fuga del Chapo Guzmán y el escándalo que se desató a raíz de su relación con Kate del Castillo? Pues bueno, realmente el asunto de la relación del Chapo con Kate del Castillo pues es bastante todavía dudosa. No se sabe realmente hasta qué nivel, hasta qué grado llegó este contacto entre la actriz y el capo. No creo que esto en particular afecta al gobierno de México en lo más mínimo. Me parece que el asunto de Kate del Castillo sigue siendo un asunto muy superficial en comparación a la importancia del cártel de Sinaloa, de sus operaciones y la importancia criminal del Chapo Guzmán. Me parece que el caso de Kate del Castillo sigue siendo un caso muy frívolo en comparación a todos los muertos, a todas las toneladas de droga, a toda la corrupción que tiene que ver con el cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa tiene sometido a diferentes funcionarios del gobierno del Estado mexicano. ¿A qué niveles de gobierno estamos hablando?
Bueno, por décadas el cártel de Sinaloa ha sido un cártel de mucho poder en México, de muchos contactos políticos. En eso se ha basado su gran crecimiento en los últimos años. En eso se basó el imperio, la era del Chapo Guzmán durante los últimos 10 años, desde que se fuga en 2001 hasta por lo menos en 2015, que logra de nueva cuenta fugarse de la prisión. Realmente durante estos 15 años que duró la era del Chapo Guzmán en un alto poder, este poder que tenía el Chapo Guzmán se basaba principalmente en los contactos, en la ayuda que tenía desde el gobierno federal, desde las más altas esferas del ejército mexicano, la Marina, la Policía Federal, la PGR, e incluso se hablaba de algunos contactos que el cártel de Sinaloa había logrado establecer en Los Pinos, incluso en el gobierno de Vicente Fox, de Felipe Calderón. Tomando en cuenta eso, ¿los cárteles del narcotráfico pueden poner gobiernos en México? Bueno, sin duda alguna, por desgracia, lo que hemos visto en muchas de las últimas elecciones a gobernador o alcaldes en México, sin duda alguna el cártel de Sinaloa, las organizaciones criminales en general, tienen una gran influencia en las elecciones. No olvidemos que en México, por desgracia, hay una clase empresarial, hay muchos empresarios que están coludidos con el crimen organizado, que lavan dinero para las organizaciones criminales. Y luego las organizaciones criminales, a través de estos empresarios, financian diversas campañas políticas. Te diría, por ejemplo, que ha habido ocasiones que financian a los 3 candidatos a gobernador o a los diversos candidatos a alcaldes, porque así no hay pierde. Así el que gane, de todas maneras, está comprometido con la organización criminal. Y me parece que ese es un asunto que no se ha arreglado en México y que sigue empeorando, y que no existen candados legales realmente, no existen herramientas legales para que las instituciones encargadas de vigilar las elecciones supervisen e impidan que haya este financiamiento del crimen organizado a las elecciones. Pues Anabel Hernández, ella es periodista de investigación mexicana. Muchas gracias por haber estado estos minutos con nosotras. Buenos días, gracias.